Buen sábado para todos. ¿Cómo están? Ya estamos en nuestro programa gerontológico sabatino. Hoy día tenemos varias informaciones interesantes que comentarles y justamente vamos a dar a conocer unas conclusiones muy importantes que se realizaron luego de la campaña que se realizó Vanguardia Gerontológica y en este momento lo vamos a compartir con ustedes. Acá, y ya está en la red número uno. Ajá, en la red número uno está. Este es un texto que salió luego del cierre de campaña del mes anterior y es importante remarcarlo, ¿no? Dice así: la gerontología es una ciencia y como toda ciencia debe tener un lenguaje preciso y sin ambigüedades, no usar términos que tengan malas connotaciones y cuando se adapta a un nuevo término debe pasar por su correspondiente estudio etimológico. Igualmente problemáticas son ciertas traducciones que están muy literales. ¿Mm? Deben ser equivalentes más que nada. Los términos de una ciencia no admiten un lenguaje coloquial que es inadecuado para expresar de manera clara los conceptos derivados de ella. Aunque no se debe abusar de tecnicismos, es necesaria la precisión que implica términos de un solo significado. La improvisación y uso coloquial genera una mala comunicación, dificultando la comprensión de los conceptos, ya que ciertas palabras tienen significado diferente en otros países. En lugar de resignificar términos ambiguos, imprecisos, trabajemos por un lenguaje preciso, profesional, porque realmente nosotros valoramos la gerontología y queremos lo mejor para su desarrollo teórico y práctico. Bueno, recientemente di a conocer mi artículo llamado Problemas comunicacionales relacionados con los conceptos y los términos, ¿no? Problemas de comunicación en términos, en conceptos y términos gerontológicos. Este también será el tema a desarrollar en un congreso importante que se va a realizar en Uruguay, en el cual tengo la oportunidad de participar el día 17 de mayo. Pero, bueno, según me han dado a entender, el evento va a ser transmitido y va a ser compartido también. eh, Mi presentación que va a realizarse a las 3:10 de horario de Uruguay, o sea que vine a ser para Perú la 1:10, o sea, la hora del almuerzo para Perú. Bien, entonces también voy a compartirles algunos conceptos y algunas publicaciones que hemos captado y que realmente son muy importantes, que bueno, son de otras instituciones también. Acá, por ejemplo, aparentemente una persona pregunta de esta forma, dice: ¿a qué edad eres oficialmente una persona de la tercera edad? Bueno, está empleando un término ya bastante pasado, pero lo interesante es la respuesta que le dan. Según nuevos estudios, la respuesta no es tan clara como crees. Esa es la respuesta que le dan. La percepción del envejecimiento está cambiando. Y por tanto, la vejez es más una construcción social que una realidad biológica objetiva. ¿Eh? Interesante. Justamente eh, este pequeño, esta respuesta que le dan a una persona que es la interrogante, está totalmente de acuerdo con los postulados que tiene la vanguardia gerontológica. Exactamente. También hay que precisar muchas cosas con relación al envejecimiento. Bueno, hoy día voy a dar a conocer algo de lo que he escrito justamente este tema en la unidad Vanguardia Gerontológica, y dice así: el crecimiento y desarrollo no son envejecimiento en sí. O sea, el envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Aunque podemos desarrollar y crecer
en algunos aspectos mientras envejecemos también. O sea, también hay que considerar que es cierto que si bien crecer y desarrollarse no es lo mismo que envejecer, pero hay que reconocer que dentro del proceso de envejecimiento hay posibilidades de desarrollo en varios aspectos. En muchas cosas podemos mejorar y desarrollar otras habilidades. Entonces, dice claramente esto, podemos desarrollarlo y crecer en algunos aspectos mientras envejecemos. Nuestra cronología, pero acá es importante decir esto, nuestra cronología no es la medida del envejecer. Entendamos bien, o sea, mejor dicho, el proceso de envejecimiento no sigue nuestra cronología, nuestro reloj, no tiene nada que ver con nuestro reloj, eso es su propio reloj. O sea, el envejecimiento no podemos nosotros dar a conocer el envejecimiento como una cuestión meramente cronológica y avance del tiempo. No es así. No funciona la cosa de esa manera. Es más compleja. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, eh, como dijimos, el envejecimiento es un proceso de la vida, mas no la vida misma. Ojo, es parte de la vida, no la vida misma. Aunque podemos desarrollarlo y crecer en varios aspectos. Ahora, dice, evitemos idealizar el envejecimiento, ¿no? Pareciera que quisiéramos idealizar el envejecimiento. Ahora, nuestra cronología, como dice acá, no es la medida del envejecer. ¿Ah? El envejecimiento se da en la dimensión del tiempo, entendiendo eso, se va dando en el tiempo, pero no por una causa directa del tiempo. Eso queda bien claro. ¿Ya? Es un proceso que se da con el tiempo, pero no por causa directa del tiempo. Eso es lo que entiendo, no se logra comprender bien. Si buscamos empatía con todas las generaciones, como supongo yo, debemos entender que cumplir mañana un año más no te hace más viejo, entre comillas, lo voy a poner esa palabra. Entonces, entender que el hecho de que uno haya cumplido un año más no necesariamente significa que has envejecido más. No hay, entendamos bien cómo el envejecimiento, o sea, biológico, no responde a nuestras medidas. Entendamos eso. No es cuestión del reloj. Ah, ya, que ya avanzó 20 minutos, ya estoy 20 minutos más envejecido. Así no funciona la cosa. Es más complejo, es mucho más complejo. Entonces, nadie envejece al mismo ritmo. Todos envejecen diferente y ahí nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué explicación le podemos decir a esas personas que dicen que el envejecimiento todos comienzan el envejecimiento igual? Eso no es cierto tampoco. El envejecimiento tiene su propio reloj. Nadie envejece al mismo ritmo. Comenzamos realmente a envejecer cuando completamos nuestro desarrollo como adultos. Cuando nosotros ya llegamos a la adultez, es decir, hemos llegado ya a nuestro crecimiento y desarrollo máximo de la adultez, es ahí donde realmente empieza el envejecimiento biológico. ¿Ah? A partir de ahí. Después vamos a explicar un poquito más por qué esto no, tenemos que aclararlo un poco más. Entonces, nadie envejece al mismo ritmo, comenzamos realmente a envejecer, a completar cuando somos adultos. El envejecimiento no es una historia de vida, entiéndanlo bien, no es una biografía, no es una cronología, es un proceso esencial, principalmente el envejecimiento es biológico, que por la complejidad, ¿no es cierto?, de nuestra vida, tiene repercusiones psicológicas y sociales. Y por tanto, también se habla de envejecimiento social y de envejecimiento psicológico. Pero si no hay cuerpo, no hay nada. O sea, mejor dicho, lo biológico es la matriz, es la esencia verdaderamente del envejecimiento. Esto viene a ser lo que, de alguna manera, eh, las repercusiones que se van a dar como psicológicas y sociales, digamos que son parte de una dimensión que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con la cultura, con el hecho de ser seres humanos y que nuestra vida es muy compleja. Entonces,
hablamos de envejecimiento social, psicológico y de varios tipos, pero en realidad todo se basa principalmente en el envejecimiento biológico. Eso hay que entender, pero por ahí también, porque también hay gente que al hablar de envejecimiento social y psicológico, nos quieren llevar, como dice la frase, ¿no? Te van a llevar por la nariz hacia motivaciones ideológicas, supuestamente necesarias y sin valor científico. A eso te van a llevar. Es que, como también me lo dijo acá en una respuesta también de nuestra subdirectora académica, Judith Ávila, me dice, sí, efectivamente, es un proceso de la vida, no la vida misma, y hay que seguir luchando con herramientas gerontológicas para que el pensamiento cambie y podamos dimensionar y colocar el envejecimiento en el lugar que le corresponde y no en el que convenga. Es que, eh, ¿qué podemos decir? Hay muchas cosas que nosotros hablamos, afirmamos y decimos, porque en realidad hay una cuestión de conveniencia. Es decir, es conveniente decir eso, ¿no? Para favorecer o tal o cual manera de pensar. Entonces, decimos algo que de repente no es cierto o que no tiene validez científica, simplemente porque lo consideran necesario y conveniente. ¿Eh? Pero a esto es lo que vamos a ir con vanguardia gerontológica. En vanguardia gerontológica no vamos a hablar de cosas convenientes y que pueden ser falsas también, que verdad, no tienen validez científica, no se pueden ni siquiera comprobar. Y sin embargo, las personas lo hablan y lo hablan y lo dicen en todas las charlas y conferencias. Entonces, hacen afirmaciones con un propósito determinado, ¿no es cierto? Que puede ser ideológico, eh, de conveniencias, pero no estamos enfocándonos verdaderamente en lo que debe ser la realidad científica, en algo que pueda ser comprobado, que pueda ser... No se está hablando de eso, simplemente se dice lo que conviene decir, y eso es lo que tenemos que nosotros que desterrar. Nosotros tenemos que hablar claro las cosas. Entonces, claro, es conveniente, por ejemplo, decir que envejecemos desde que la concepción. Es conveniente, o sea, ¿cómo podemos decir? Es conveniente en el sentido de que, bueno, como todos estamos envejeciendo toda la vida, entonces vamos a buscar empatía, ¿no? Entonces todos estamos envejeciendo. Pero hay una cuestión contradictoria que hay que decirlo. La Organización Mundial de la Salud habla de que el envejecimiento es un proceso en el cual hay deterioro, hay pérdida de habilidades o de capacidades. Entonces, ¿cómo logramos superar esta contradicción de hablar que empieza en la concepción y decir al mismo tiempo que el niño, el bebé, ya está deteriorándose y está perdiendo habilidades, cuando recién las está logrando? O sea, yo creo que hay una falta de lógica. O sea, aquí no se trata ni siquiera de una cuestión, eh, no sé qué puedo decir, científica, no, es una cuestión de lógica. Hay una falta de lógica. Si la Organización Mundial de la Salud y está determinado claramente que el envejecimiento biológico, y muchos biólogos lo dicen y lo afirman, y con justa razón, ¿no? Que el envejecimiento comienza cuando como ya hemos completado nuestro desarrollo, es decir, aproximadamente entre los 25 a 34 años. Eso es lo que se dice del envejecimiento biológico. Y es un poco complicado decir, por ejemplo, que el envejecimiento social empieza antes o el envejecimiento psicológico empieza antes. O sea, entendiendo que nosotros tenemos una visión holística de la gerontología, o sea, del envejecimiento y de la persona mayor, ¿cómo podemos nosotros decir que el envejecimiento psicológico empezó primero antes que el biológico? O sea, pensemos con lógica, digo yo, ¿no? Pensemos con
hay que ahí ver la cuestión lógica. Es decir, cómo nosotros vamos a afirmar que un ser que a duras penas está entrando a vivir ya se está descomponiendo, ya está perdiendo habilidades, ya está, ¿te dan cuenta? Entonces empecemos por ver los conceptos que son los más conocidos, la Organización Mundial de la Salud, como acabo de nombrarlo. Ustedes pueden leerlo, eso está en Google, entonces fácilmente lo encuentran en Google. Y también hay otro que yo también voy a criticar, porque me parece que también no es adecuado. Uno que dice, el envejecimiento es el conjunto de todas las transformaciones a lo largo del ciclo vital. Qué bonito, qué ideológico, qué fantástico parece, ¿no? El conjunto de las transformaciones a lo largo del ciclo vital, que suenan bien bonito. Pero les vamos a decir una cosa bien clara. Todas las transformaciones no son producto del envejecimiento. Las transformaciones que se dan a lo largo del ciclo vital dependen también de las actitudes de la persona. Si yo, por ejemplo, me voy a un gimnasio, hago ejercicio y me alimento bien, ¿no es cierto? Voy a lograr mejorar, me voy a transformar, ¿no? Con un aumento de masa muscular, no por el envejecimiento, sino es una transformación inducida por mi estilo de vida. Ahí está otra cuestión lógica, ¿no? No son todas las transformaciones. Igualmente, se podría decir en una persona que tenga un estilo de vida deplorable, ¿no? Una persona, por ejemplo, que consume drogas, que toma mucho licor, que fuma, esa persona se va a deteriorar terriblemente, pero no porque simplemente el envejecimiento se está dando, no, porque tú estás induciendo, ¿no? En la destrucción de tus tejidos y todos tus daños. Y entonces, por lo tanto, tenemos que pensar claramente que no es cuestión de decir que todas las transformaciones, claro, lo que pasa es que este concepto de las transformaciones a lo largo de la vida trata de que se vincule con el anterior que habíamos nombrado, que son desde el nacimiento, la concepción, lo quieren vincular con ese, pero ya ven que también tiene problemas. Estamos viendo que tiene problemas, ¿no? Tiene también dificultades, tampoco es muy preciso. Por eso, si ven, a pesar de que digamos, la definición que da la OMS resulta a veces un poco criticada porque se enfatiza más en la cuestión de deterioro, cuando también debería decir también que la persona puede crecer dentro de su proceso de envejecimiento, es decir, mejorar su condición también. ¿Por qué? Por el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, la forma como enfrenta uno la vida, va a significar que o bien envejecemos más lentamente, ¿no? Incluso con ciertos repuntes y mejoras notables, mientras que otras personas todo lo contrario. Entonces, hay necesidad de hacer un reajuste aquí en el tema del envejecimiento. Está bastante claro, ¿no? Hay una cuestión problemática aquí de los términos. Entonces, igualmente, también está el tema de la vejez, y justamente me voy a remitir justamente a lo que dijo, lo que apareció en esta publicación, bien interesante, y que dice, cuando le preguntan a la persona, ¿cuándo eres oficialmente una persona de la tercera edad? Bueno, esa persona está hablando de un término, pues ya se pasado, pero no importa, es importante decirlo. Vamos a dar nuevamente para las personas que no recién llegan, la respuesta que dio fue la siguiente. La respuesta no es tan clara como crees, le dice. La percepción del envejecimiento está cambiando. La vejez es más una construcción social que una realidad biológica objetiva. Ajá, esto es el punto. Esto es consistente, ¿eh?, con la realidad. Es decir, podemos decir hoy en día, sabiendo que
visión que tenemos del envejecimiento y de las personas, cómo llegan a tener 60 años hoy en comparación con lo que era antes, podríamos decir que una persona que por solo el hecho de tener 60 años ya entró la etapa de la vejez. Complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son 60 años ahora, en estos tiempos? Si me hubiera dije, de repente, si hubiéramos hablado de hace 30 años o varias décadas atrás, 60 años, de repente le verían como un anciano, ¿no? Pero ahora no, ¿ves? Ha cambiado. Entonces, por ese también, por este motivo, es que yo cuestiono este concepto de vejez. Y lo voy a sustentar en mi artículo que lo voy a publicar en el mes de junio. Voy a sustentar el cuestionamiento de la vejez. Es decir, tenemos ya que cambiar, modificar sustancialmente esto. Es decir, ya no nos podemos, definitivamente, esta frontera que se ha puesto de 60 a 65 años ya no es válida ante esta nueva realidad. Hay una nueva realidad que se está dando y que para lo cual esto ya no es válido. Es decir que porque una persona tiene 60 años, ¿qué cosa? ¿Pasó a una etapa? ¿A qué etapa ha pasado? ¿A qué ninguna etapa? Entonces, vamos a entenderlo así. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, que se dice que son signos de vejez, ¿no? Vamos a ponernos un ejemplo. Signos de vejez le llaman a las canas, le llaman a tener poco cabello, le llaman a marcas en el rostro o deterioro en el rostro. O sea, nos estamos enfocando en que son signos de envejecimiento, pero no necesariamente de vejez, y habría que explicarlo ahora. La cuestión es así. El planteamiento es que la vejez debe ser, digamos, considerada en base a la funcionalidad. Si una persona es altamente funcional y mantiene todas esas habilidades, aptitudes de lo que siempre ha tenido y se ha hecho, esa persona no está pasando a ninguna etapa de vejez ni nada, sigue estando en lo mismo. Eso tienen que entenderlo. Yo creo que para decir que he pasado yo a una etapa nueva, no se trata de cronología, se trata de una reducción en mi funcionalidad. Yo, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, si hoy día yo subo corriendo las escaleras y algún día ya no puedo correr las escaleras, sino ya solamente la puedo caminar, ajá, eso puede ser un signo de que he pasado de repente a otra etapa, ¿no? Pero, pero no podemos decirlo, no podemos decirlo que por las canas. Las canas son signo de envejecimiento, pero no necesariamente de vejez. Eso es que hay que considerar. Igual, las marcas en el rostro, y otras cosas superficiales son producto del envejecimiento. Pero para determinar una etapa de vejez hoy en día, tendríamos que ver marcadores, tenemos que ver algo más científico. No nos podemos basar en la edad cronológica. Yo sé que el tema de las políticas públicas es importante y querer marcar alguna etapa. Bueno, si es una cuestión de etapa de cuestión necesaria de las cuestiones públicas, bueno, eso no vamos a perjudicar eso, pero nosotros queremos ser más precisos, más científicos. Eso es lo que queremos. O sea, entendamos los derechos que ya se han ganado en base al hecho de tener 60 años, nadie se los va a quitar. Esos son derechos consagrados. Lo que estamos acá estableciendo realmente es cuándo realmente podríamos hablar de vejez. Eso es. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, la persona puede ser jurídicamente una persona mayor, por ejemplo, jurídicamente una persona mayor, pero no necesariamente está en la etapa de vejez. Esto es una visión nueva, se puede decir así. ¿Por qué? Porque esta persona mantiene su total, absoluta funcionalidad y quién sabe, más todavía porque sigue haciendo ejercicio, sigue bailando, sigue haciendo muchas cosas y sigue desarrollando habilidades. O sea, esta persona
No vamos a decir que uno está envejeciendo, todos envejecen, pero de una forma muy ralentizada y que realmente tomando en cuenta cómo se van cayendo los estereotipos, ¿no? De la llamada vejez, cómo retrataban o cómo retratan todavía a las personas que supuestamente están en la vejez. Entonces, vienen los dibujitos, ¿no? Con el bastón, con el andador, o con ciertas características, ¿no? Que se le asignan a la persona mayor, que está gordito, o que tiene canoso, pero estas figuras de estereotipo que ya no corresponden de toda la realidad que estamos viviendo. E incluso podríamos decir, ¿no? Que las propias estadísticas de los estados, ¿no? Si uno ve las estadísticas de los estados, ¿qué va a haber ahí? 80% de las personas mayores autovalentes, en otros 75%, 70%. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes, ¿por qué razón tenemos esos prejuicios contra las personas mayores? ¿No es cierto? Y este tema de la enfermedad también. Hay que dejar de lado también esa idea de que porque yo estoy con más de 60 años, entonces es normal que esté enfermo, ¿no? O sea, estamos normalizando la enfermedad. La enfermedad, ¿qué cosa es? Patología. Eso es. Ya, entonces, estamos, digamos, diciendo claramente, la enfermedad no tiene que ser una cuestión inherente al hecho de ser una persona mayor. No es así. Ni siquiera la vulnerabilidad. Ni siquiera la vulnerabilidad. Porque estamos hablando de un grupo de edad tan increíblemente diverso, tan diferente, que tú no puedes hacer ningún tipo de generalizaciones sin que lleves la cosa hacia el edadismo. Ese es el punto. Entonces, ¿cuándo comienza realmente la vejez? No la podemos establecer claramente. Por eso es que ahí mismo, en este escrito que acabo de darle, dice, esa respuesta es muy difícil de dar, porque tú tendrías que interrogar a cada persona, ¿no? A cada persona para ver si sus facultades se encuentran plenamente igual que, por ejemplo, alguna amiga diga, yo ahorita estoy haciendo lo mismo y con la misma facilidad y con todo y con mi salud, igual que cuando tenía 50. Y entonces, ¿por qué dice que ha pasado etapa de... No ha pasado ninguna etapa de nada. Simplemente sigue viviendo lo mejor posible. Ahora, la cuestión de las enfermedades, también hay los prejuicios siempre hay, ¿no? Las enfermedades de la vejez. Es cierto que hay enfermedades que son prevalentes, se dice en las personas mayores. En realidad, muchas de las enfermedades que se dice que son de la vejez son procesos que ya se vienen larvando hace tiempo atrás. No es una cuestión de que de repente yo tengo 65 años, me dio la enfermedad. Entonces, enfermedad de la vejez no es la enfermedad de la vejez, es la enfermedad ha sido creada en gran parte por nuestro estilo de vida. ¿Hay factores genéticos? Sí lo hay, por supuesto, pero esos factores genéticos tienen una menor influencia. La mayor parte de la influencia de las enfermedades se trata en el estilo de vida, principalmente. O sea, estamos nosotros, o sea, no son enfermedades del envejecimiento, son enfermedades producidas por nuestro propio estilo de vida, de la manera como hemos vivido, cómo nos hemos alimentado, cómo hemos socializado, etc. Entonces, eso hay que tener bastante clara la diferencia. Entonces, por eso, dirle a las personas que si una persona a los 51, a los 65, está ahí en la misma condición, esta persona no ha pasado a ninguna etapa ni nada. Él sigue siendo el que era, nada más. Las fronteras se van a ver ahora más difusas que nunca.
Ahora, con el tema, como nosotros vamos a decir bien claro, nosotros tenemos que ser en todo sentido honestos. Cuando digo honestos, también en el plano intelectual. Hay muchas personas que han llegado incluso a la deshonestidad intelectual, que para mí, ¿sabes qué significa? Cuando las personas acomodan la realidad a lo que supuestamente es conveniente. Aquí nosotros no vamos a tratar la conveniencia. Acá nosotros tenemos que decir las cosas que son reales, lo que son verdaderas. Entonces no vamos a estar engañando a la gente con cosas que no son ciertas. Entonces nosotros diremos, es como un amigo que hace tiempo me decía, Luis, está peligroso lo que tú dices porque los derechos de las personas mayores los pueden variar. No, le digo, los derechos de las personas mayores ya están consagrados y de acuerdo a eso, y eso no se va a cambiar. Lo que nosotros estamos viendo, y tenemos que ser honestos, es que tenemos que reconocer que nadie envejece igual. Y por tanto, así tengas la misma edad del otro, la otra persona puede estar más envejecida que tú o tú más que ella. Así que no hay forma de determinar con precisión ya el paso de una etapa a la otra. Esas son cuestiones que, como acá mismo dice, él dice que es una pura construcción social. Entonces, voy a recordar también a un gerontólogo español que escribió un artículo muy interesante, era de Fundación La Caixa, y él dijo bien claramente, dijo, este asunto de la vejez debe estar relacionado con la edad biológica y no con la cronológica. La cronológica, ¿saben qué significa? Simplemente es el calendario, nada más. El año que está en el calendario, nada más dice. Vamos a pensar, hoy día está nuestra amiga Elsa, también está acá. Vamos a poner un caso. Supuestamente, amiga Elsa, mañana cumple años. Entonces, las personas que tienen una forma muy pueril de ver las cosas del envejecimiento van a decir, ah, Elsa mañana va a estar más envejecida, más vieja. Va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué van a decir eso? ¿Por qué? Porque cumplió años. Eso es una tontería tremenda. ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento no es una caída libre, es algo muy complejo. En ese proceso hay, no todo es caída, hay momentos en que se sube, se mejora la condición, se desarrolla habilidades. Y por lo tanto, Elsa, mañana de repente, no va a estar más envejecida, sino va a estar mejor de repente. O sea, más juvenil incluso. Entonces, ¿por qué? Porque el envejecimiento es un fenómeno extremadamente complejo que hasta ahora no devela todos sus misterios. Hay muchas todavía contradicciones con respecto al tema del envejecimiento y por lo tanto hay que considerar que mañana podría ser una persona, va a ser la misma persona que está ahorita, ¿no es cierto? Entonces, no, entendamos bien, el envejecimiento no sigue a nuestro reloj. El reloj, la cronología, no tiene nada que ver. Por eso es que es una simpleza decir, por ejemplo, ah, es un niño, cumplió un año más, ahora el niño es un año más viejo. Esas son tonterías, son simplezas que no se pueden decir cuando realmente queremos ser personas serias en el sentido de orientarnos de una manera más científica, una visión más real de las cosas. ¿Ves? Entonces, el envejecimiento es un fenómeno complejo. Se puede ralentizar, no se detiene, pero sí se puede ralentizar. Y de hecho, durante el proceso de envejecimiento hay aprendizajes, hay posibilidades de seguir aprendiendo y fortaleciéndose en muchos aspectos. El estilo de vida es determinante, es muy, pero muy importante aquí. Por eso, dejémonos de pensar de que el envejecimiento tiene que ver necesariamente con los años del calendario. No es así, no es correcto, no es correcto. Como yo voy a decir, la heterogeneidad,
la diversidad del proceso de envejecimiento es tan grande que es una tontería poder decir algo así semejante. Y cuando uno ve que todavía hay publicaciones que dicen que la vejez comienza a los 60, que comienza a los 65, esas son cosas que no tienen validez científica, son postulados nada más, son postulados, son cuestiones ideológicas nada más, cuestiones de conveniencia nada más, eso es todo. Entonces, entendamos que nosotros, en la medida que pase el tiempo, claro, vamos a envejecer como es normal, ¿no? Pero nuestro envejecimiento puede ser mejor o peor que otros en la medida en que nosotros tengamos un estilo de vida adecuado, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión, entonces, con respecto a que cuando comienza la vejez, no hay una respuesta universal. No hay una respuesta universal. La vejez se comienza individualmente, cada persona. No se puede generalizar, no se puede decir ya empieza a los 65 o después. Ahora, claro, hay algunas instituciones y científicos que han tratado de buscar aproximaciones, ¿no? Y sí he visto algunas de ellas. Incluso dicen, bueno, más de 65, dicen así, más de 65, como diciendo, bueno, pues no se sabe cuándo, pero dice más de 65. Pero también hay otros que han hecho varias segmentaciones de la vejez o de la etapa adulta mayor diferente, ¿no? Han puesto diferentes etapas en las cuales la vejez la han puesto más lejos, o sea, han hecho una segmentación, digamos, ¿no? De la etapa adulto mayor tal como la tenemos hoy en día, que es a partir de los 60, que está establecida así, pero los han segmentado, de tal manera que ellos dicen que la vejez no comienza ni a los 60 ni a los 65, sino comienza cuando está cerca de los 80 años. Otros científicos, otras personas que están estudiando eso de esa manera. Habría que ver, hay que estudiar, vamos a ver cómo es esa propuesta, pero lo que no me parece es que se pueda decir una edad exacta. Yo creo que ellos podrían decir en todo caso, podría ser de tal edad a tal edad, algo así. Pero decir efectivamente que a partir de tal edad se da esto, tampoco podríamos decir. Porque cuando tú ves estas personas mayores atletas, ¿no? Que se ven corriendo a los 80 años y todo lo demás, entonces nos hace pensar hasta qué punto se han preservado todas estas funciones, toda esta alta funcionalidad. Entonces, ¿en dónde vamos a decir que la vejez comenzó? No, todos somos personas mayores en el sentido de que se nos ha establecido así, ¿no? Bajo un constructo social que dice que somos personas mayores. Bueno, correcto. Y lo estamos aceptando. Hay una asamblea internacional, ¿no? Que dice que las personas mayores, al menos en América Latina, en América en general, es a partir de 60 años, pero en Europa ustedes saben que se lo hacen a partir de los 65. En todo caso, son aproximaciones necesarias para temas de políticas públicas, pero si nosotros queremos buscar una exactitud, es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque la señora Mari es distinta a Elsa Hassan, igualmente que el señor Magno, y todos son diferentes. Y sus órganos internos también tienen heterogeneidad. En todos los seres humanos se puede ver que algunos órganos están más envejecidos que otros debido precisamente al estilo de vida, al tipo de alimentación que ha tenido, si han hecho ejercicio o no han hecho ejercicio. Entonces ahí va a verse el estado en que se encuentran los huesos, el estado de cada uno de los órganos del cuerpo puede diferir. O sea, es decir, una persona de 60 años podría tener un hígado de una persona de 70, 75, o podría tener uno de 50. Es decir, es tan complejo,
este tema que nos lleva por el camino en que justamente deberíamos ir. Tratar de no generalizar, de no estigmatizar, de no discriminar a la persona mayor, porque al final de cuentas las personas mayores somos todos, porque todos vamos a seguir el mismo proceso, ¿no? Del envejecimiento. Ya desde el momento que ya dejamos ya de crecer, ya nos desarrollamos y todo, a partir de ahí ya es el envejecimiento. Y todos seguimos el mismo camino. Y no podemos dejarnos de lado, decir, ah, no, a mí esas cosas a mí no me interesan porque esos son de los viejos, de los mayores. No. Yo no voy a hablar así. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese proceso. Si tengo 30, 35, 40 años, yo soy parte de ese proceso ya. Ya soy parte de ese proceso. Y cómo envejezco va a depender mucho de mí, de lo que puedo hacer. Ahora les cuento también hay una polémica muy interesante con respecto a que hay unas posturas que se llamaban anti-aging, que han sido bastante criticadas, ¿no? Bastante criticadas porque como que ven al envejecimiento casi como si fuera una enfermedad, es decir, casi como algo que tiene que curarse, ¿no? No necesariamente así como yo lo expreso ahorita, pero sí hay algunos científicos, incluso pseudocientíficos, que propugnan ese tipo de cosas. Acá tenemos que ser muy cuidadosos en analizar esta información, porque si bien es cierto, algunos de la agenda anti-envejecimiento dicen lo siguiente, yo les voy a transmitir lo que dice, ¿no? En la agenda anti-envejecimiento dicen que ellos no se van a conformar con luchar contra los aspectos negativos o las que puedan afectar del envejecimiento, ¿no? O sea, los aspectos, las, o las, digamos, los efectos que produce el envejecimiento y que puedan ser negativos, que pueden ser de hacernos decaer, algo así. Ellos nos dicen que no, nosotros no debemos luchar contra los efectos del envejecimiento, sino contra el envejecimiento mismo. O sea, ellos han planteado una guerra al envejecimiento y están tratando de impulsarlo a través de las políticas públicas. Esa es la agenda que ellos tienen. Esta agenda se basa en que actualmente dicen que ya la biología molecular y una serie de pruebas que se han realizado con animales respaldan que sí se puede lograr no solamente ralentizar el proceso de envejecimiento, sino incluso detenerlo. Ahora, esto en algunas posturas de este tipo manifiestan ellos que la idea, algunos de ellos dicen lo siguiente, no solo es cuestión de vivir más años, sino que esos años sean saludables. Porque, aunque esto se parece un poquito a la nueva longevidad, pero es diferente, ¿ah? Porque en el caso de la postura de la nueva longevidad, no están diciendo de luchar contra el envejecimiento en sí, como si el envejecimiento fuera algo maligno, sino más bien que esta longevidad o este tiempo de vida que mayor sea también saludable, que sea agradable. Entonces, ahora, la cuestión es así. Dice lo siguiente. La nueva longevidad dice lo siguiente. Vamos a vivir más, ¿no? Y al mismo tiempo, mejor. O sea, eso es lo que dice. Oh, pero también, lamentablemente, también un poco que lo distorsiona. La vez pasada yo tuve la oportunidad de ver justamente un cartel sobre eso y decía, la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Eso sí, definitivamente está mal. Eso es un error conceptual, porque cuando tú dices eso, lo que estás diciendo es que longevidad no confundir con longevidad con calidad de vida, pues son cosas diferentes. Ojo. Entonces, longevidad es amplitud de la vida, es vida larga,
por encima del promedio, ¿ya? Esa es la longevidad. Ahora, entonces el propósito de la nueva longevidad se basa en eso, en que se trata no tanto de vivir más tiempo, sino que esa longevidad, o sea, esa amplia cantidad de años que vas a vivir, lo vivas lo más saludable posible. Eso es lo que postulan. Mientras que la otra postura, anti-aging, es totalmente contraria o sea, el envejecimiento es un enemigo total, ¿no es cierto? Al cual hay que bombardear, hay que destruir el envejecimiento. Entonces, hay muchos personajes, muchos de ellos cuestionados también, porque dice que están asociados con grandes corporaciones, ¿no? Para empezar un negocio multimillonario del rejuvenecimiento, ¿no? Entonces, y de hecho ya hay algunos millonarios que están sometiéndose a terapias anti-rejuvenecimiento y dice que están saliendo, que le está saliendo bien. Bueno, no sabemos. Lo que sí podemos decir es que nosotros como seres humanos debemos también ser un poco sinceros con nosotros mismos, en el sentido de que si nosotros tenemos la posibilidad de vivir más y mejor, ¿a ustedes no lo quisieran? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que todos quisieran. Claro, ahora la cuestión es, si voy a vivir 100 años, ¿en qué condiciones voy a vivir esos 100 años, no es cierto? Claro. Si, entonces, eso también hay que ver. Es decir, ¿de qué sirve que podamos vivir tantos años si vamos a vivir totalmente dependientes y en condiciones deplorables? ¿No es cierto? Eso, hay gente que piensa eso. Entonces dice, yo quiero vivir una vida amplia, pero que sea, digamos digamos que sea lo más saludable posible, ¿no? Tomando en cuenta que la edad, pues de todas maneras va a traer el desgaste inevitable, pero la cuestión es que analizando estas dos posturas con respecto al envejecimiento, que unos lo ven como un enemigo total y hay que atacar, ¿no? Mientras que otros dicen más bien que hay que combatir el envejecimiento más bien negativo mediante la estrategia de la OMS, ¿no? La década del envejecimiento saludable que tenemos, que estamos ahorita justamente, ¿no? Hasta el 2030, y que de esa manera deberíamos tener un estilo de vida, pues, necesariamente bueno para poder lograrlo, ¿no? Para poder vivir mejor los años que tengamos por delante. Eso es importante. Entonces, yo creo, sin embargo, como personas, como seres humanos, si uno sabe, conoce lo que están trabajando, por ejemplo, en la gerontología, justamente quiero referirme a esto, a este tema que se habló de la vez pasada con la gerontología, y que la crítica que hicimos también desde Vanguardia Gerontológica, habíamos dicho que la gerontología últimamente se estaba enfocando casi exclusivamente en la parte psicosocial y dejando mucho de lado la parte biológica. Y esta cuestión nos preocupa porque en realidad la visión de la gerontología tiene que ser holística, tiene que ser comprensiva totalmente de los aspectos fundamentales, la parte biológica, psicológica, social, todo. Ahora, pero entonces, algunas personas dicen, no, pues la parte biológica ya lo ven los médicos, eso es lo que dicen, ¿no? La parte biológica ya lo ven los médicos, los fisioterapistas. No es eso, no es eso la respuesta. La parte, o sea, aparte de la cuestión médica ligada al tema de salud, básicamente, también existe la biogerontología, o sea, el estudio biológico del envejecimiento, y que es algo que está avanzando muchísimo, gracias al desarrollo de la biología molecular. Y es cierto, muchas de las cosas que están haciendo, bueno, son cosas que se están haciendo con animales, ¿no? Eso con ratones que tenían 3 años de vida, de expectativa de vida, llegan a tener 5 años. Lo que un ratón
un ratón que tenga 3 años y pueda vivir 5 años, significa 50 años en una persona. Entonces, de diferencia. Entonces, para que vean. O sea, estas cosas, estamos hablando de las cosas reales, no de las cosas irreales, ¿no? Estamos hablando de experimentos y cosas que obviamente no van a ser para ahora, ni para el 50 años de repente. Sí, pero sin embargo, si nosotros como seres humanos seamos sinceros también con nosotros mismos y díganme si te dijeran que se puede vivir más y mejor, ¿no van a decir sí? Claro que lo vamos a decir, pero tampoco no debemos dejarnos engañar por la pseudociencia. Tenemos que ver que haya verdaderamente respaldo científico en lo que se dice, porque hay gente que también está engañando, ¿no? Engañando con teorías que no se pueden realizar, cosas que no se pueden hacer. Incluso gente que hasta vendedores de productos, por último, se han detectado vendedores de productos que rejuvenecedores, que al final de cuentas eran un fiasco, ¿no? Entonces, pensemos con seriedad qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Vivir lo más saludable posible simplemente ser sociable, tener buenos hábitos, ¿no? Desarrollar hábitos. Y yo digo que se puede desarrollar hábitos aún cuando uno es mayor. El hecho que digan que no, que ya es una persona mayor, ya que va a estar desarrollando nuevos hábitos, también puede desarrollar nuevos hábitos, puede cambiar hábitos, sí lo puede hacer. Si sabe muy bien que esas cosas le pueden perjudicar, entonces, si eso te puede perjudicar, entonces cambia esos hábitos, ¿no? Entonces, como lo dicen bien nuestros amigos de Fundación Rafán sobre la cultura del movimiento, hay que moverse, ¿ah? No te mueves, problemas para moverte van a venir más adelante con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cosas y de cuestiones que son básicas para el cuidado de la salud de cada uno y la responsabilidad que uno tiene sobre sí mismo. Ahora, las personas mayores, como yo decía, estamos en una etapa muy distinta a las épocas anteriores, en que todos estamos compartiendo la misma tecnología, todos comenzamos ya a acercarnos más ya, ¿no? Y yo creo que lo que también sería bueno desarrollar más es la actividad intergeneracional, ¿no? Que haya más actividad intergeneracional, que dejemos de lado los prejuicios, pero actividades intergeneracionales, pues, consistentes, que lleven a algo, no es una cuestión de que a veces veo visto en unas instituciones que llevan a los chicos para que jueguen por las personas mayores y eso no tiene mucho sentido. Necesitamos algo más organizado, más constante, más dialogado, para que realmente haya un mayor vínculo entre las generaciones. Y esto tiene que ver con una enseñanza gerontológica a todo nivel, necesariamente. Deberíamos desde los chicos, incluso de los niños, los que están en el colegio, desde ahí ya deberíamos hacer entender cómo es el proceso de la vida, cómo es el desarrollo de la vida y a dónde tenemos que ser y todo eso. Pero no tenemos una cultura gerontológica difundida, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, los estereotipos siguen ahí, ¿no? Y los periodistas siguen con su forma de ver las cosas, su forma sesgada, prejuiciosa de ver las cosas. Pero bueno, lo importante de todo es que ahora, con las redes sociales, nosotros también estamos creando contenido y por lo tanto podemos contrarrestar esas tendencias edadistas. Eso es lo bueno que tenemos ahora. Pero ahí también, así como tenemos una gran fortaleza, ¿no? Al tener esto, también tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Es decir, si yo quiero favorecer realmente la imagen de una persona mayor dentro de un contexto adecuado, tengo también que ver
la calidad de lo que yo publico. ¿Y qué publico? Qué cosa publicas? ¿Cómo comunicas? ¿Qué cosa estás comunicando? ¿Qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué imágenes están acompañando tus mensajes? Eso también es importante. Y como yo le voy a decir también a algunas personas que son incluso conocidos y famosos, que todo el tiempo paran compartiendo fotos de personas mayores que son trapecistas o, no, bueno, gimnastas o corredores o paracaidistas y se están olvidando de que hay muchísimas personas mayores que también deberían aparecer ahí. Esos líderes comunales, esos líderes de su comunidad, las personas de tu entorno, de tu distrito, de tu comunidad, ¿por qué no aparecen ahí? ¿Por qué tienen que ser solamente los super adultos mayores? No, vamos a pensar en que hay un potencial de vida valiosa en cada una de las personas. ¿Y por qué entonces esas personas no aparecen en esas publicaciones promocionales? En las publicaciones promocionales de la persona mayor tienen que aparecer las personas mayores reales, las personas en nuestro entorno que nosotros conocemos, que son personas inteligentes, que tienen conocimientos, que tienen cosas que compartir, que tienen arte. ¿Y por qué no están en la promoción? ¿Por qué no aparecen? Y tenemos que estar poniendo todavía, y ni siquiera son de nuestro país los que estamos ahí. Entonces, yo creo que lo importante es que entender que si queremos promover una sociedad más justa y sobre todo con las personas mayores, tenemos que promover bien. Y promover bien significa que aparezcan esas personas. Si yo vivo en un distrito, ¿dónde están las personas de mi distrito? No están. Está una persona que vive en otro país, que es de otro país. O sea, muestren lo suyo, ¿no? Y si queremos hacer algo que sea internacional, también maravilloso. Vamos a compartir una publicación que aparezcan personas mayores de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia o de España. Y lo compartimos también. Es decir, hay muchas ideas que podemos desarrollar, que podemos hacer, ¿no? ¿Y por qué tenemos que limitarnos a una sola forma de hacer las cosas? Entonces, eh, y también dejar de lado esos estereotipos. Otra cosita, ¿y por qué estamos utilizando términos en inglés cuando tenemos posibilidades, cuando en nuestro lenguaje tenemos palabras para emplear? O sea, hay que considerar eso también, ¿no? Ahora, yo no voy a decir los plateados, como por ahí ya están diciendo los plateados, los grandes y no sé qué tanto. Yo voy a decir las personas mayores porque me parece, no solamente porque es algo oficial que ya se acordó, sino que me parece un término bastante adecuado, ¿no? Se destaca la calidad de persona que tiene y sobre todo que es inclusivo, porque al decir personas mayores no hay masculino ni femenino, son personas, nada más. Entonces, es un término bastante avanzado, yo creo que bueno, y que debemos seguir en esa ruta y no pensar que el costumbrismo, que no, que a mí me gusta decir así, no, pues, ya no, ya. Si si tú eres una persona profesional o un líder verdadero, tienes que tener un lenguaje adecuado. Tienes que hablar como debe ser, como es lo correcto. No se trata de que me gusta, que en mi país dicen así, no. Tenemos que aspirar a que un lenguaje universal de la gerontología que sea para todos, sin connotaciones negativas, entonces las palabras adecuadas, eso es lo que tenemos que ir viendo y lo que vamos a hacer. Bueno, en estos últimos minutos ya vamos a recordar los eventos próximos que vamos a realizar. Bueno, el día martes tenemos una entrevista a una gerontóloga peruana, Luz Pobes, que también nos va a hablar de cómo va la situación de las licenciadas digamos, en gerontología de Perú y algunas cosas también de actualidad que tienen que ver con esto. El 15 de mayo, o sea, ya faltan muy poquitos días,
El 15 de mayo es el evento anual de actividad física, en que se va a realizar con la participación de 3 profesionales muy destacados de la actividad física de Argentina, que están la doctora Gladys Renzi, la magíster Silvia Maranzano y la licenciada María Fernanda Bengochea, y también el licenciado Diego Yepes de Ecuador. Él se va a centrar más que nada en la actividad física para las personas mayores con discapacidad. Este evento es el evento anual que le corresponde digamos, a la Coordinación de Salud y Actividad Física, y en este caso que es específicamente actividad física, porque el mes pasado ya lo hemos visto también ya el evento de salud, en que también hubo destacados profesionales que estuvieron ahí. Y también hablar de que este año la Central Gerontológica Internacional realmente va a ser un año fantástico, porque los eventos grandes, muy importantes, y de hecho, si ustedes se perdieron el conversatorio con la doctora Graciela Zarevsky, búsquenlo en el canal de YouTube, porque es muy importante esta exposición que realizó la doctora sobre quién es el gerontólogo, quiénes son los gerontólogos. Obviamente, ella ha dicho claramente, a ser gerontólogo, un profesional que tiene una formación gerontológica, ¿no es cierto? Puede ser un licenciado en gerontología, o puede ser también un médico, puede ser de otra profesión, pero con formación gerontológica, con estudios gerontológicos que lo respalden, para ser considerado como un gerontólogo. Entonces, esto se determinó, y muy interesante, ¿eh? Y también tenemos, para el sábado 18, sí, para el próximo sábado ya, entonces sería el tema de la interculturalidad y personas mayores. El tema de la interculturalidad tiene mucho que ver, porque en la cual tenemos que enfrentarnos a los prejuicios también, ¿no? A muchos prejuicios con relación a las personas mayores que viven de repente en la selva, en las zonas altoandinas, y tienen formas de vivir diferentes, tienen otras culturas, y es bueno también entender que, así como hablamos de la diversidad y la heterogeneidad de cada persona, también hay diversidad de culturas, y la relación entre ellas es muy importante también para fortalecernos como país y como comunidad. Entonces es importante también abordar el tema de la interculturalidad, que lo vamos a hacer con Vanguardia Gerontológica el sábado 18, porque este año vamos a tener un simposio en el cual se van a analizar también los avances en políticas públicas y derechos de las personas mayores. Ese va a ser en el mes de julio. En agosto tenemos el congreso, ya saben, el segundo congreso de Vanguardia Gerontológica, y festejando el tercer aniversario de la unidad. Y en septiembre tenemos la actividad anual de la Red Internacional número 1. Aparte de muchos otros, y también lógicamente en noviembre tenemos el aniversario, el evento, la gran jornada gerontológica de aniversario que va a estar, y la conferencia anual correspondiente. Y para cerrar el año ya vamos a presentar, va a ser la presentación de todas las exposición de Vanguardia Gerontológica sobre todas las conclusiones a las que ha llegado, ¿no? Por el estudio que hemos ido abordando a lo largo ya de 3 años, que van a ser más de 3 años ya con Vanguardia Gerontológica. Muy bien, entonces les agradezco su atención, y entonces ya saben que estamos invitados para el día martes en el programa Gerontológicos.